Entonces hoy vimos un video introductorio a la lección número 5 y en este video quiero que me ayuden ustedes a decir cuál es el contexto, o sea, qué estaba ocurriendo. Vamos a recordar un poquito de qué se trataba esta parábola cuando Jesús nos muestra lo que está ocurriendo, este encontronazo entre Jesús, los fariseos, la gente que estaba allí. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Se recuerdan de qué trataba la parábola de los que pudieron ver el video introductorio de la lección número 5? Comentarios. Hermano César, adelante. Sí, pastor, buenos días para todos, hermanos. Bendiciones. Bueno, pastor, esto creo que viene desde el capítulo 14, donde el Señor fue invitado a comer en la casa de un fariseo. Y allí pues se reunió tanto los fariseos como se reunieron muchos publicanos y pecadores. Entonces ahí fue que surge la murmuración de los fariseos y decían, bueno, pero ¿por qué se reúne con pecadores, con publicanos? Entonces creo que de ahí parte esa parábola para hacerles ver, ¿cierto?, del amor de Dios por los pecadores. Y entonces le refiere la parábola o las 3 parábolas y termina con la del hijo pródigo. Excelente. Entonces, vamos a ver nuevamente qué estaban pensando, en qué estaban pensando los fariseos cuando trajeron a esto. Y vamos a compararlo con el resto de la Biblia porque es importante que veamos qué podían estar pensando los fariseos y por qué Cristo realmente estaba en lo correcto. Por supuesto, siempre está en lo correcto. Pero para evitar que nosotros hagamos exactamente lo mismo, que en algún momento determinado creamos que estemos en lo correcto y no estamos, sino que estamos errando. Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de muerte. Entonces tenemos que estar pendientes de no caer en eso. Adelante, Ruth. Sí, muy buenos días, profesor. Pues Ya, sí, Ruth. yo veo, veo aquí en estos 3 ejemplos, veo 3 clases de personas muy diferentes, con pensamientos muy diferentes, actitudes muy diferentes, tanto como en la clase alta como en la clase baja, que eran, que eran los estafadores, los ladrones, las prostitutas, etcétera, y que terminan con el hijo pródigo. Son 3 ejemplos muy, muy diferentes, pero para esas 3 clases de personas, el amor de Dios era el mismo, ¿sí? Él lo único que quería era como corazones sinceros, con corazones arrepentidos, ¿no? Entonces, el amor de Dios era igual para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, no veo que a unos los iba a amar más que a otros los iba a perdonar y a otros no. Todos eran, delante del Señor, somos iguales. Gracias, Ruth. Excelente. Por eso es que Jesús usa tantas diferentes ejemplos, parábolas, historias. Y la Biblia nos las muestra. Porque tal como dice Ruth, es para nosotros. El amor de Cristo es para nosotros, sea que sea. Si eres un asesino, hay bastantes historias donde por Dios Cristo perdona todo eso. Y al final, de paso, entendemos que todos tenemos eso porque todos tenemos odio, todos hemos hecho lo mismo. Si eres un adúltero, si eres lo que sea, lo que hayas tenido, la historia del amor de Cristo es exactamente para ti. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, en esta hay varias. Los recaudadores de impuestos y los pecadores, las personas más rechazadas por la sociedad se habían venido a escuchar a Jesús, se sentaron a los pies de Jesús. Esto, por supuesto, en el mundo, en la mentalidad de los fariseos, le causó escándalo, porque vieron que Jesús no los rechazó, sino que habló con ellos, socializó con ellos, de hecho. Para ellos eso era una muestra de que Jesús no podía ser el prometido Mesías. Ahora, voy a pensar como fariseo, ¿ok? Yo quiero que ustedes me digan la diferencia, porque nuevamente
Es importante entender que los fariseos no se formaron pensando en vamos a hacer falsa doctrina, vamos a ir en contra de Dios. No, ellos ven la escritura, pero la interpretan mal porque su naturaleza pecaminosa, su legalismo, los hace interpretar mal. Entonces, como nosotros tenemos todos un fariseíto por dentro, que tenemos una naturaleza pecaminosa, vamos a entrenarnos bien para estar seguros de que no estamos yéndonos por el mismo camino, para estar pendientes. Entonces les voy a leer, por ejemplo, una parte del Salmo número 1. El Salmo número 1 con el que habla, dice, bienaventurado el varón o la mujer, hombre, mujer, el hombre, el ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que por el contrario, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como un árbol plantado. Entonces, este es el comienzo del versículo del Salmo 1, muy importante. Bendito aquel, el que no anda en consejos, el que no se siente y el que no ni en la silla de escarnecedores. Como nosotros, yo me imagino que esto es lo que estaba en la mente de los fariseos. ¿Cómo nosotros reconciliamos esto con lo que está haciendo Jesús? ¿Cómo está mal lo que hizo Jesús entonces? Ruth, adelante. Pues no sé si la tenía, la tenía la mano No, levantada. pastor, qué pena, no la había bajado. Qué pena. No, alguien quiere aportar, porque ciertamente es importante, o sea, ustedes acá vemos aquí en el Salmo donde la Biblia nos llama a nosotros, y realmente esto aplica a nosotros, tenemos que hacerlo. Pero ¿por qué probablemente esta no sea la mejor aplicación? O sea, yo puedo tomar esto como para hacer esa aplicación que hicieron los fariseos. Yo estoy más o menos, estoy seguro de que por aquí es donde ellos venían. Que decían, bueno, no, los hijos de Dios no se pueden juntar con machusma, como hace aquí, el chavo, Kiko. Entonces, a ver, muchachos, aquí es donde nosotros necesitamos hacer las preguntas y elaboremos porque vamos a estar en Pastor, mañana. Ajá, cuénteme, Vilma. se puede decir que ahí los fariseos actuaron como que lo de afuera puede contaminar hacia adentro. Y por eso el legalista trata de poner reglas, normas. Y Jesús dice que Él vino para salvar, no vino para condenar. Y a veces vamos a estar así, y a veces nos cuesta, ¿no? No ser legalista, pero estaba ahí con un propósito, no estaba por estar, había un Excelente. propósito y que era alcanzar y llegar a los que necesitan del amor de Dios. Y creo que nosotros también no estar en un lugar por estar conscientes o con ese propósito, ¿no? De llegar a estas personas que necesitan del amor de Dios. Y ahí ese propósito es solo Jesús en nuestro corazón y llevarle a otros también. Por ahí no importa el lugar donde vas a estar, pero donde estemos. Yo estoy en una provincia que no es donde nací, y cuando vinimos con mi esposo, a él lo enviaron como misionero y bueno, pero nunca se pudo lograr nada. Hoy estamos sirviendo en otra iglesia y mi objetivo, le decía, aunque sea una vela, pero que esa luz nunca se apague, que siempre esté encendida. Con una congregación o solo donde uno esté, que esa luz que Jesús hizo en mi vida no se apague. Amén. Entonces creo que ese es el propósito con el que tenemos que estar nosotros. ¿Para qué estamos? ¿En qué lugar? Y para dar una palabra de esperanza, una palabra de vida que es Jesús. Amén. Excelente, Vilma. O sea, hay una gran diferencia porque realmente estos versículos del Salmo 1 sí nos aplican a nosotros. Por supuesto que nos aplican, pero no es exactamente lo que estaba haciendo Jesucristo, porque, como Vilma lo acaba de mencionar, Jesús estaba allí con un propósito. El Salmo 1 nos dice, fíjense cómo es la secuencia.
que somos bienaventurados, dichosos, el hombre y la mujer que no anda en consejo de malos. En otras palabras, no, no dejo que los consejos de los malvados sean lo que me guíe, lo que yo voy a hacer, de allá para acá. Segundo, no solamente escucho el consejo, sino que entonces yo camino, ni camina con el pecador, ya no es ni siquiera alguien que me diga algo, sino que caminamos juntos y vamos a la par en el mismo camino, en el camino del mal. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, ya me siento y formamos parte del mismo grupo, ya permanezco completamente en el pensamiento y en las actividades del otro. Eso aplica para nosotros no vamos a hacer eso. Pero fíjense lo que dejará Jesús. Jesús es la luz del mundo. Aquí dice, todas las cosas, el Evangelio según San Juan, al principio, capítulo 1, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz es Jesucristo. Y ustedes y yo somos la luz del mundo, la luz que va a arrojar el Evangelio. Cristo vino con el propósito de arrojar luz, de ser nosotros quienes comuniquemos el Evangelio y cambiemos las cosas y no al revés. Entonces Jesucristo, al asociarse con ellos, no se estaba volviendo él como ellos, sino todo lo contrario, les estaba dando luz y los estaba llevando al Evangelio para que el Evangelio cambiara, el Evangelio para cambiar su corazón y llevarlos finalmente a tener lo que él quería, que es un arrepentimiento verdadero. Es muy diferente. Y eso es muy importante porque vamos a ver cómo se manifiesta eso muchísimas veces en la forma en que nosotros creemos, muchas iglesias creen que las personas tienen que prácticamente, o sea, no, casi que no no los dejas entrar, a menos que las personas tengan una vida específica determinada como tú quieres que tenga, y eso no es así. Jesús encuentra a la gente como está. Jesús ama a la gente como está, pero va hacia ellos para generar un cambio en su vida. Primero, un cambio de la muerte a la vida al ponerles la fe. Y segundo, ese cambio produce los cambios en su comportamiento que vienen después de eso, no antes. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Cómo pensaban que iban a ser salvos? ¿Quiénes eran los fariseos? Rosa. Eran los doctores de la ley de esa época. Ellos escudriñaban las escrituras a fondo, pero ellos pensaban que iban a ser salvos porque cumplían la ley. Ya se creían como quien dice, o sea, se creían perfectos, pero en realidad no hacían la voluntad de Dios. Interesante, la palabra fariseo significa separado, los que se apartan, los apartados, y eso es una palabra bíblica realmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos también apartados y separados. Pero el punto es quién nos separa y cómo nos separa. Ellos pensaban que eran separados, escogidos, pero nuevamente todas esas son posiciones bíblicas, es cierto. Ustedes fueron escogidos a mano. Ustedes fueron escogidos de una forma muy particular, pero el punto está en por qué fueron escogidos. No fueron escogidos porque nosotros no somos la crema de la crema. Nosotros somos de los pecadores, como dice el apóstol Pablo, yo soy el pecador. Bueno, fuimos escogidos simplemente por la gracia de Dios y por eso estamos agradecidos. Ahora, somos material de desecho. O sea, pues, nada mejor que nadie. Pero es hermoso lo que el Señor hace con nuestra vida. Es hermoso cómo Él transforma nuestras vidas y cada día nos va llevando a una vida de santidad que le damos gracias a Él porque proviene de Él. Estos fariseos eran parte del grupo muy, muy estricto, conjuntamente con otro grupo que se llamaban los saduceos y eran ciertamente los líderes religiosos de la época de Jesucristo, los rabinos, los pastores que estaban allí, era la gente que conocía las escrituras a fondo. Por ser ellos quienes escudriñaban las escrituras a fondo, debieron
debieron haber sido los primeros en reconocer a Jesucristo, porque ya ellos conocían todas las profecías y al ver a Cristo tenían que haberse dado cuenta de que este es la persona que habíamos estado esperando. Pero lamentablemente no fue así. La naturaleza pecaminosa, el endurecimiento del corazón lo llevó a pensar de otra forma. Pero la palabra fariseo quiere decir separar, y se enorgullecían de separarse de cualquier cosa espiritualmente impura. Por sus estándares de altos de justicia, los pecadores de impuestos y pecadores eran impuros y debían evitar a toda costa. Muy parecido esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el rey Salomón. Y esto se ha venido repitiendo y se sigue repitiendo muchísimas veces cuando vemos que hay personas que piensan que hay que separarse del mundo completamente y aislarse del mundo para no tener ninguna influencia. Si bien Cristo no quiere que, como en el Salmo 1, nosotros formemos parte del mundo, no nos saca del mundo, nos deja en el mundo para que seamos luz para el mundo. O sea, nosotros no somos parte del mundo, pero estamos en el mundo impuestos por Cristo para dar esa luz. Y esa luz la damos nosotros con el mismo corazón de Cristo, yendo donde todas las personas que lo necesitan, a todo ser humano. No hay un ser humano por el cual nuestro Señor no haya muerto. Y por lo tanto, cada ser humano es importante para ti, para mí también. Entonces, por ejemplo, los sistemas monásticos, los monasterios, tienen mucho que ver con esto. Yo me retiro del mundo, me concentro en un monasterio, me dedico a la oración. Todas esas cosas no están mal, la oración y el estudio bíblico y todo lo demás. Pero cuando yo me separo porque quiero ser más puro y más noble, y con eso yo pienso que estoy alcanzando un nivel muchísimo más elevado, realmente estoy perdiendo todo el sentido de lo que estoy haciendo. Y mucho menos no tengo que preguntarme, bueno, ¿para qué te está llamando Dios? Te está llamando para que tú te aísles, te está llamando para que tú seas un agente de cambio y luz para el mundo. ¿Eres luz para el mundo? ¿No? Entonces, eso hizo que mucha gente, con estos votos y está viviendo en estos lugares, pensara que tenía por todo lo que habían hecho, se habían separado de todo, tienen un mejor estatus con Dios. Eso no es nada nuevo, lo mismo que el fariseísmo anterior, es otra marca de legalismo. Los fariseos se querían justificar a sí mismos, creían que merecían ir al cielo porque habían cumplido, como dijo Rosa, todo lo que Dios les había dado. La ley de Moisés se entregó con otro propósito. La ley de Moisés, la ley tiene tres funciones. ¿Se acuerdan las tres funciones de la ley? La primera y la más importante es la función de, ¿cuál es? La función de la ley de Dios. Son tres funciones. A ver, ¿quién me ayuda con las funciones de la ley? Adelante, Vilma. El espejo, la guía y un freno. Muy bien, gracias. Para nuestra vida, donde nos podemos vernos, donde nos ayuda para frenar también y donde nos guía. Vilma, y cuando nos vemos en el espejo de Dios de la ley, ¿qué vemos? Nuestra condición, cómo estamos. ¿Y cómo estamos? Ajá. Esa condición de que cuando nos vemos en el espejo de Dios y vemos todos los mandamientos, nos damos cuenta de que somos pecadores. Necesitamos a un Salvador. Entonces, el espejo nos muestra a nosotros que necesitamos al Salvador y que estamos en problemas. Para eso esa es la función más importante de la ley. Luego viene la de freno, como dijo Vilma también. No matarás, no harás esto, frena tus impulsos. Y la tercera, que es para nosotros los cristianos, es una guía. Ya cuando tenemos fe, nosotros nos dice Dios, esta es mi voluntad, y nosotros le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a cumplirla, y esto me encanta tu ley. Entonces ya se convierte en un placer, se convierte en algo que queremos hacer, no tiene nada que ver con lo otro. Lo que nunca se hizo con la ley fue lo que estaban haciendo los fariseos y lo que a veces queremos hacer nosotros, que es usarla como una escalera al cielo, pensando que al yo seguir la voluntad de Dios estoy subiendo peldaños hasta llegar a Dios. Esa nunca fue la intención. Si yo quisiera utilizar la ley como una escalera para ir al cielo, en teoría es posible,
pero tendría que cumplirla perfectamente. En la práctica es imposible. ¿Por qué? Porque ya venimos nosotros pecaminosos desde el principio. Y según la ley de Dios, aún un solo pecado nos hace culpable de romperlo todo. Así que ya no hay perfección. Y desde el principio venimos así como tal. Entonces, bueno, el legalismo exige un grado suficiente de tristeza. Y esto es importante a veces. Y no solamente en el legalismo. O sea, honestamente, aquí recuerden, no estamos hablando simplemente contra los fariseos. Estamos hablando con nuestro propio fariseo, con el que yo tengo adentro. Esto pasa todo el tiempo. ¿Okay? El legalismo exige un grado de tristeza para calificar la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa esto? Que el legalismo exige un grado suficiente de tristeza. A ver, voluntarios, voluntarias. Recuerden que aquí no hay respuesta. Que no podamos discutir. Adelante. Sí, por favor. Sara. Adelante, Sara. Pastor, el legalismo describe a Dios como un juez severo. Sí. Eso puse yo. El legalismo enseña, pero la palabra de Jesús enseña. El legalismo impone reglas y restricciones, como prohibiciones de bailar y beber. Excelente. Sara, muchísimas gracias. Sara, una pregunta, fíjese usted, porque a veces nos pasa a nosotros. ¿Okay? Usted hizo algo que usted me ofendió. Usted me ofendió. Ahora usted viene y me está arrepentida por haberme ofendido. ¿Okay? Está arrepentida, usted me dice a mí, pastor, lamento mucho haberlo ofendido. Y yo le voy a decir a usted, ¿sabe qué, Sara? No le creo. No le creo. Usted tiene que venir, o sea, yo no la veo a usted ni llorando, ni yo no la veo a usted, o sea, ¿qué va? A mí no me convence ustedes. Eso está bien. Eso estará bien. ¿Puedo decir algo, pastor? Adelante, Vilma. Ahí es con respecto al arrepentimiento, no es una emoción, por eso no es tristeza, no es mostrar, sino es una decisión. Yo me di cuenta que me equivoqué y tengo que ir a pedir perdón. Y a veces no lo siento, el perdón no lo quiero retractarme, pero la decisión de pedir disculpa, de pedir perdón, de reconocer, no es cuestión de emoción, de sentimiento. La palabra me dice, me equivoqué acá, ¿lo acepto o no? No es, no actúa en nuestras emociones. Creo o no creo, o sea, la ley está, la regla está. Por eso, si me siento muy triste o no triste, no, o sea, si es que me arrepentí, es un arrepentimiento ya verdadero porque decido o me doy cuenta de que estoy mal y corrijo, me voy y actúo. Y ahí no Gracias. trabajan las emociones. Gracias, Vilma. Vamos a ver realmente si no tiene nada que ver y no con mi opinión, sino vamos a ver cómo la Biblia, qué lenguaje usa la Biblia y si está bien que lo podemos utilizar o no. Ya vamos a ver eso. Ana. Sí, pastor, buenos días. Yo creo que ahí se refiere la palabra también cuando Jesús dice, no, ustedes cuando ayunen no hagan como ellos, sino lávese su rostro, unja su cabeza para no mostrar a los hombres como el cilicio, porque era como la costumbre de la ley de echarse ceniza, de tener ropas de silicio para mostrar que de alguna manera como que ellos ponían algo de su esfuerzo para purificarse. Excelente, Ana. Sí, hablamos nuevamente, la
vemos los ejemplos bíblicos, en lo cual la persona cuando estaba en arrepentimiento, cuando estaba en época de luto, se viste de silicio, con ropas ásperas, en fin, hay una manifestaciones externas del dolor o sufrimiento, eso existe. El punto está aquí, la clave aquí es la parte de exigencia, ¿ok? Y Vilma, la Biblia nos dice a nosotros que el Señor nunca rechaza un corazón contrito y humilde. Entonces, un corazón contrito es un corazón que está arrepentido y adolorido, o sea, por haber ofendido a Dios. Eso es una emoción. Ahora, lo que no debo hacer es que yo no puedo estar exigiendo un tipo específico de emoción, una manifestación específica de emoción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de compartir con mis hermanos alemanes aquí en la iglesia, americanos, etc. Y ellos son mucho menos emocionales de lo que somos nosotros, muy, muy poco emocionales. Entonces, por ejemplo, si yo me convierto en legalista, cuando una persona viene y me pide disculpas de una forma sincera, yo me convierto en legalista cuando yo digo no, a menos que tú me vengas de rodillas y me vengas a mí, ¿cómo se llama?, llorando, entonces no te creo. Eso es legalismo. ¿Por qué? Porque la persona si está arrepentida completamente, esto es una cuestión que tú tienes que tomar su palabra en la mano y no necesariamente juzgar a una persona porque no está mostrando las emociones que tú quieres que él muestre. Así como dices tú, una persona dice, mira, yo sé que estoy haciendo mal, a lo mejor no soy como otras personas que son completamente emocionales, pero reconozco que he ofendido a Dios y por lo tanto voy a Dios y pido a Dios y ya le pido mi perdón y ya está. Entonces sí, entonces, reconocemos eso. Entonces el legalismo, lo que pasa es la parte del legalista es la exigencia de un grado de tristeza. Y segundo, que es ese grado de tristeza y de exigencia la que te califica ante la misericordia de Dios. Y no tiene, o sea, nuevamente hace énfasis en los sentimientos del ser humano y no énfasis en lo que Cristo hizo por nosotros, que no es eso, el amor de Dios nos lo da de forma incondicional. Ana, eso era el anterior, sí, ¿verdad? Ay, lo siento, sí, no bajé la mano. No te preocupes, mira. Entonces, un pecador arrepentido tendrá tristeza sobre su Esa gente pecado. está cobrando con la tarjeta del Banco Agrario. Un pecador arrepentido tendrá tristeza sobre su pecado, pero no debemos de pensar que Dios nos perdona por causa de nuestra tristeza, porque nuestra tristeza es la que nos califica para la misericordia de Dios. El pensar así es legalismo. Entonces hay dos formas de ser legalista. Uno, exigirle a los demás que tengan un tipo de emoción específica para ser aceptado por nosotros y por Dios también. O dos, que mi nivel de tristeza es lo que hace que Dios me muestre su misericordia. Dios sabe, nos muestra su misericordia como sea. ¿Nosotros la podemos expresar libremente? Sí, por supuesto. O sea, cuando hay días en los cuales me puedo sentir tan deprimido que ni como. Está bien, ni como. Pero no voy a ir a una huelga de hambre para forzar, para decir, mira, Dios, ya hice una huelga de hambre. No voy a ir a agarrar un látigo y me voy a dar unos latigazos, como hicieron mucho, porque entonces, ¿para qué Cristo vino al mundo? Él llevó los latigazos que tenía que llevar yo. Tengo que ir, yo voy ante la cruz con las manos así. Voy con un corazón arrepentido de todo lo que tengo que llevar, con una confianza en que me perdone. Entonces, podemos expresar libremente nuestras emociones, podemos expresar libremente nuestro luto. Está bien, está bien que una persona perdimos a alguien y nos queremos vestir de negro. Está bien, está bastante bien. Costumbre, no tiene nada de malo. Pero nuevamente, el problema es cuando exigimos que todo el mundo lo haga o cuando pensamos que de alguna forma eso es mérito. Entonces son los méritos de Cristo los que nos califican ante Dios, no nuestras tristezas sobre el pecado. Preguntas. Bueno, ¿por qué estaba enojado el padre? Pasamos a la parábola del hijo pródigo.
una parábola extraordinaria para nosotros, porque estaba enojado con su padre, el hijo mayor. A ver, Sara, ¿qué pasó allí? ¿Por qué estaba el hijo mayor tan enojado con su papá? El hijo mayor se molestó porque el papá le hizo fiesta a su hijo que se había ido a gastar su herencia, ¿va? Entonces se molestó porque él le dijo que porque a él él ha sido obediente con él, nunca le había contestado mal, que siempre le había obedecido y que por qué no a él ni siquiera le regaló un cabrito con sus amigos para hacer comérselo con sus amigos. Por eso él se molestó por la fiesta que le hizo a su hermano. Gracias, Sara. Entonces, fíjense cómo lo es interesante porque nuevamente nosotros tenemos que descifrar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que está diciendo el lenguaje. ¿Okay? Este es el corazón. El hijo mayor representa el corazón de los legalistas. No pensaba que era justo, no es justo, que su hermano menor, quien había roto, se había portado muy mal y había roto todas las reglas, ¿por qué lo vas a premiar, papá? ¿Por qué debe ser recibido de forma tan generosa y tan gozosa después de lo que te dijo, después de lo que hizo? Deseó que estuvieras muerto. ¿Okay? Recibió la herencia, que la herencia es una cuestión muy importante para una familia, para el futuro de la familia. Lo derrochó, botó todo el futuro. Nos afectó a todos. En cambio, tú lo recibes de esa forma, lo estás premiando. Mientras que yo que cumplió todas estas reglas, todas las cosas, nunca he despilfarrado el dinero, no he recibido nada de esto. ¿Por qué? Entonces pareciera nuevamente que hay un poco de lógica dentro del pensamiento del hermano mayor. Pero ¿cuál es el problema con ese pensamiento? Hay un gran problema. Para comenzar, o sea, tu hijo se fue a vivir, se fue a dar la buena vida, y así se habla. Después de que te has dado la buena vida, viene el arrepentimiento. Después de que has vivido la vida loca, viene. Yo nunca he hecho esas cosas. Entonces, para comenzar, fíjense ustedes, cuando decimos que alguien, ay, qué chévere, ay, después de que tú te has gozado la vida, entonces ahora, realmente eso es un gozo. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa que de alguna forma envidia lo que hizo el hermano. O sea, sí lo hizo y le dio rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Yo nunca lo hice. Ahora, que yo no lo haya hecho es una bendición de Dios para mí. El que mi hermano se haya ido en el pecado y se haya hecho las cosas que hizo, se emborrachó, estuvo con las prostitutas y lo demás. Yo no puedo ver eso como si fuese la gran vida. Eso es perro comiendo vómito. Y tengo que verla de esa forma. Entonces, por lo tanto, no puedo decir que él estuvo dándose una buena vida. Tuvo una vida de pecado, eso sí, pero no lo puedo ver de esa forma. Entonces, más bien tengo que darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que me ha permitido es una vida diferente y no verlo como si fuese una carga, una imposición. Entonces, es un problema de planteamiento. Segundo, no está obviando la cosa más importante, que es la gracia de Dios como tal. El hermano piensa que él está bien con Dios y se lo merece porque ha hecho todas estas reglas y no simplemente porque el amor del Padre también lo cubre a él. Entonces, ¿cuál era el problema espiritual del hijo mayor? Que estamos hablando un poquito de eso. ¿Cuál creen ustedes que era su problema principal? ¿Por qué él estaba actuando de esta forma? Ayúdame con esto. A ver, invito a las personas que no han participado, en serio, que esto es un buen momento. A ver, Rosa. Rosa, el micrófono está apagado.
Ahora sí. Él se creía, el hijo más obediente y que estaba cumpliendo todas las reglas del papá. O sea, se creía mejor y mayor que su hermano. Excelente, Rosa. Ahora, Rosa, ¿se creía el más obediente o era más obediente? ¿Podríamos decir que sí era más obediente o no? ¿Sí era más obediente o no lo era? Bueno, sí era obediente, pero, o sea, no se podía creer más que el otro. Exactamente. Su hermano, porque no se podía creer, o sea, porque no podemos, o sea, eso es exaltarse, o eso es enorgullecerse o ser altivo. Claro. Realmente, gracias, Rosa, porque es así. Pues es muy importante que si el hijo mayor era más obediente, muchísimo más obediente. Pero gracias, Rosa, por mencionarlo, porque eso no le daba méritos para sentirse mejor que otra persona. Ruth. Sí, profesor. Yo creo que no sé si llamarlo como envidia allí, ¿no? Y como dijo la hermana, eso es como uno llevar como cierto orgullo por lo que uno es, por lo que uno es capaz de hacer y por lo que nunca ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que al hermano no tenía mérito de ver a su hermano como injusto, como pecador, como que no se merecía eso, porque de todas maneras el papá era el papá de los dos y el papá tenía amor por los dos, fueran como fueran, ¿no? Y entonces el hermano mayor debía estar era agradecido con Dios porque él hasta ahora pues sí había cumplido ciertas cosas allí y tenía ciertas actitudes que realmente le agradaban a Dios, pero no le meritaban de que él se comportara así con el hermano, ¿no? Amén, Ruth. Excelente. Mira, Ruth, y esto es una de las cosas que a veces, una comparación que hago con esto, es con nuestros hijos y con nosotros mismos. O sea, muchas veces Dios le da regalos a cada quien. Ustedes tienen muchísimos regalos que Dios va a utilizar los regalos que Dios nos da, los talentos, no son para nuestro propio beneficio simplemente, para el beneficio de los demás. Entonces, por ejemplo, a veces a nuestros niños, bueno, sobre todo cuando están jóvenes, yo que estaba clases en catecismo de los niños jóvenes, a veces se jactaban o se vanagloriaban porque eran inteligentes, los que eran más inteligentes, y veían por encima del hombro a los que no eran tan inteligentes, tienen un coeficiente intelectual más bajo. Entonces, se sentían mejores que los otros. La pregunta que yo siempre les hacía, ¿quién escogió eso? Tú lo escogiste, o sea, tú trabajaste por eso, eso es un regalo de Dios. El que tú puedas tener un coeficiente intelectual más alto es un regalo de Dios, pero aprovecha el regalo y úsalo para el beneficio de los demás, para ayudar a las personas que no tengan esa facilidad, no para que tú te sientas mejor que nadie. Ana. Bueno, yo creo que lo que pasa con el hijo mayor es que cree que él merece realmente el amor del padre porque ha cumplido, ha obedecido, ha estado ahí siempre. Y cree que su hijo menor pues lo ha derrochado todo y no merece el amor del padre, merece el castigo. Excelente. O sea, excelente. El hombre decía, yo me lo he ganado, papá. Yo esto me lo he ganado. Y no se daba cuenta que el padre lo amaba de todos modos, independientemente de lo que él hacía. Pero que él, en vez de verlo como un ganárselo, esto es una bendición para ti mismo. O sea, no quiere, o sea, y sí, en el fondo es como envidiar la vida del otro, ¿no? Hijo, entonces, has estado en el bien siempre. Dios te bendiga, Dios te ha bendecido con eso, disfrútalo. No, no es para que tú te sientas mejor que el otro, sino para que lo disfrutes. Ruth. Adelante, Ruth. No, pastor, qué pena, siempre me queda la mano levantada. No se me le canse la mano, no se preocupe. Ana, veo que se te levantó la mano o no, ya no está. Ruth también. Ok, yo le voy a Ruth la voy a bajar yo, ok, yo se la bajo. Ya se le bajé la mano. Entonces, bueno, un legalista no entiende la gracia. Adelante. Bueno, ¿verdad que eso nos pasa a nosotros también muchas veces, ¿verdad? Claro. ¿Sí me escucha, pastor? Sí, lo estoy escuchando, adelante.
bueno que nos pasa realmente cuando alguien se ha apartado del Señor y regresa, o cuando nosotros llevamos muchos años en una iglesia siendo fieles y llegan otros nuevos y como que nos pasan, como que nos quedamos rezagados y vemos que a ese como que lo usan tanto, como que participan tanto y entonces puede llegar también como ese legalismo a mi corazón y decir, no, pero usted nada le ha valido ser fiel, estar ahí y hacer tantas cosas y ni te tienen en cuenta. Pero verdad, ahí es donde debemos de reconocer que es la gracia y el amor de Dios quien nos tiene y quien nos ha mantenido. Así es, Ana, y en ese sentido, que eso es muy común en todas las iglesias, es recordar para quién hacemos las cosas. O sea, en serio, gracias Padre, gracias Señor. O sea, yo trabajo para ti. O sea, pero ayúdame a tener un corazón limpio y a beneficiar a tus hijos, aunque lo reconozcan. O sea, al final del día, no, en otras palabras, no es que esté mal que la iglesia nos conozca y nuestros hermanos reconozcan lo que hacemos, pero somos seres humanos, seres humanos. No reconocieron lo que hacía Jesucristo, imagínense ustedes. ¿Creen ustedes que van a reconocer lo que hacemos nosotros? No. Entonces, la motivación nuestra para hacer las cosas nunca es, o sea, no nos fijamos mucho en el agradecimiento de otros. Si trabajamos para Dios y seguimos hacia adelante, de lo contrario, vamos a salir así de la iglesia. Vamos a salir así de nuestro trabajo. Porque el mundo está lleno de pecado y la gente no nos va a bueno, darnos las gracias o no nos va a tratar bien. Y eso no importa. Si no trataron bien a Jesús, tampoco a nosotros. Nosotros simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, sin esperar nada acá. Pero es muy común. Si hay que estar pendiente. Recuerden que nuestro fariseo está allá adentro y quiere sentirse así. Tenemos que educar, tenemos que golpearlo, porque la naturaleza pecaminosa no se educa, se le golpea. Al que se educa es al. Entonces, resumamos el legalismo de los fariseos. Los fariseos no son separatistas, separados. Nuevamente, las cosas utilizadas en mala forma. Ustedes son escogidos y son separados por Dios. Y separados porque ya pertenecen al reino de los cielos, son distintos. ¿Okay? Como hijos de Dios, ustedes van a producir los frutos que Dios hace. Ustedes no son de este mundo, pero forman parte de este mundo. Entonces, y segundo, el hecho de que Dios nos haya separado y escogidos no es porque Él haya visto nada vuestro en nosotros. Es simplemente por su gracia. Entonces nosotros nos sentimos contentos, sumamente contentos por haber sido escogidos y no orgullosos por haber sido escogidos, porque no tiene nada que ver. Es autojustificado, la rectitud de ellos mismos, se justificaron por sus propios logros, porque esto. Y pensaban nuevamente que irían al cielo porque eran parte del pueblo escogido de Dios, los descendientes de Abraham, porque Dios había prometido eso, porque por la sangre que ellos tenían corría la sangre de Abraham y por supuesto era un derecho adquirido por ser la nación de Dios y ellos iban derechito al cielo simplemente por todas estas cosas. La figura de Cristo no estaba en ningún lado. Y nuevamente no podemos decir que, bueno, es que Cristo acaba de llegar. No, porque Cristo ya estaba. Toda la Biblia y todas las escrituras hablaban del Mesías, que es el Cristo, que habría de venir. O sea que no estaban poniendo confianza en ese Mesías, que habría de venir, que era Jesucristo, que ya lo tenían. El legalismo de los fariseos odiaban a Jesús por no observar la ley ceremonial. Entonces, una de las cosas de Jesucristo cuando vino, realmente ellos pensaban que Jesús no estaba observando la ley. Y en algunos casos no simplemente es que no la estaba observando, sino que la estaba observando perfectamente, no como ellos. Cuando ellos ponían leyes sobre leyes, ya dejaron de observar. Jesucristo reclamó eso. Otra cosa importante es que Jesucristo, cuando estudiemos la ley de Dios, vamos a entender que la ley de Dios, hay tres aspectos de la ley cívica, la ley ceremonial y la ley moral. Así están, tienen tres componentes lo de la ley. La ley ceremonial fueron todos los estatutos que Dios le dio a su pueblo, Israel, en aquel entonces, para guiarlos y para apuntar hacia Jesucristo.
¿ok? Esa ley ceremonial, todas las reglas que él puso en ese sentido, muchas de estas eran simplemente para apuntar hacia Cristo como tal, y una vez que Cristo viniera ya no iban a tener validez. La Biblia nos dice cuáles son. Entonces que vemos que, por ejemplo, al principio, una de las formas más fáciles de verlo y mucho más gráfica, cuando Dios habla de las restricciones alimenticias de su pueblo. Bien clarito habla de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. El cerdo, por ejemplo, era uno de los animales detestables y que era un pecado para cualquier judío comer un cerdo porque Dios lo había establecido así. ¿Qué pasó? Cuando viene Jesucristo, ya esa ley deja de estar en pie y no lo decidimos nosotros. Eso nos muestra que nuevamente nos dice que ya eso era simplemente, en su momento, el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que no es lo que entra en la boca lo que nos hace impuros, sino lo que sale. Pedro tiene una visión directa donde Dios le está diciendo mata y come y le muestra todos los animalitos que había prohibido antes y dice que ya Dios lo ha justificado. O sea, nos dice Dios a nosotros, eso ya no está ejerciéndose. Esto de aquí en adelante, esto deja de cumplirse. La ley ceremonial, entonces, por lo tanto, no aplica hacia nosotros. Igual, algunas iglesias insisten en que el único día en que nosotros debemos glorificar a Dios es el sábado, que es el sábado. Dios lo dijo, pero después nos dice a nosotros que nadie nos juzgue por ninguna fecha, por un día especial. Podemos adorar a Dios en cualquier día y lo vamos a hacer en cualquier día. Yo les hago esta pregunta a ustedes. Vamos a suponer que todos nosotros trabajamos en un sitio donde, como pasa en muchas ciudades, donde hay un gran empleador. En México, por ejemplo, hay una ciudad donde está la Volkswagen. Eso es una ciudad. Casi todo el mundo trabaja en la Volkswagen porque eso es la mega empresa. Vamos a suponer que el día que todos trabajamos en una empresa así, y el día que tenemos libres es el miércoles, ¿ok? Si el día que tenemos libre nosotros es el miércoles, ¿qué creen ustedes que sería el día más adecuado para nosotros reunirnos y glorificar a Dios? ¿El domingo? El miércoles. Por supuesto que va a ser el miércoles. Por supuesto, es obvio. Nos vamos a reunir el miércoles, el día que tenemos todo libre, el día que podemos estar todos juntos y se lo dedicamos. ¿Estamos rompiendo la ley de Dios? Por supuesto que no. Dios nos dice, no nos dice eso, nos dice a nosotros que primero que lo haremos todos los días y segundo que tenemos libertad cristiana para estas cosas. Entonces la ley ceremonial se cumplió. A Cristo nos criticaba mucho porque él ya estaba mostrando que esa ley ceremonial se había cumplido y no estaban viendo cuál era el propósito de la ley. Y él era el propósito de la ley. El otro que nuevamente es que él está rescatando verdaderamente cuál es la función de la ley. El día de reposo no era simplemente para no trabajar como lo estaban tomando los judíos, sino era para descansar espiritualmente en el estudio de la palabra. Pero su contacto con impuros y pecadores lo criticaba mucho por eso, cuando nuevamente él dice, yo vine a salvar a los puros y los pecadores. Y Jesús les puso todas las muchísimas veces quisiéramos nosotros que la gente que venga a la iglesia o que venga hacia nosotros, ya tienen que venir convertidos, ya tienen que venir con una vida recta. Y eso no es así. ¿Cómo van a venir con una vida recta si no conocen el evangelio? La iglesia no es un club de santos, entendiendo bien lo que quiero decir con esto. Es un hospital de pecadores. O sea, a veces esperamos demasiado nosotros cuando creemos que ciertamente como cristianos Dios nos llama a que demos fruto y nosotros esperamos más de lo que Dios les ha dado más. Ustedes tienen derecho a esperar más de mí. Tienen todo el derecho. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado bastante. Me ha dado bastante, me ha dado fe, me ha dado conocimiento de su palabra. O sea, es normal que yo dé más. Pero no significa eso que somos perfectos y que no vamos a encontrar el pecado del mundo. Y tenemos que entenderlo como tal, y aceptarlo como tal también. Entonces no esperemos nuevamente a perfección dentro del grupo de cristianos y la iglesia, porque no lo hay. Debe reinar el perdón y la gracia entre nosotros, cada uno. Jesús nunca nunca se escondió a la hora
de exponer los pecados de todo el mundo y mostrar la hipocresía. No para hacerlos quedar mal, sino para llamarnos al arrepentimiento. El símbolo de esta palabra, nuevamente entonces, el Padre representa a Dios. ¿Bien? Siempre listo, siempre dispuesto a perdonar. Cuando leemos el texto, el Padre, ¿qué hacía el Padre todos los días? ¿Se acuerdan lo que dice la parábola? ¿Qué hacía el Padre todos los días desde que el Hijo se fue? ¿Alguien puede recordar qué hacía el Padre todos los días? Adelante. Mirar si ya venía su hijo. Exacto, Aracelis, ¿verdad? Miraba a ver si venía su hijo. Pues la palabra, Aracelis, la palabra que usa la Biblia es escanear el horizonte. O sea, imagínense una persona como los militares que tienen los telescopios, mirando a ver si alguien viene, mirando, escaneando todo el horizonte a ver si viene alguien con intención. ¿Por qué su padre hacía esto, Araceli? ¿Por qué estaba él escaneando permanentemente el horizonte por su hijo? ¿Qué mostraba esto? Porque él tenía la esperanza que su hijo volvía, Ya. que se iba a arrepentir, que iba a volver donde él. Es impresionante, Araceli. Gracias a Dios por eso. Ruth, adelante. Sí, lo que el padre hacía Oye, todos los días el doctor me dice era que esperar a su hijo con amor, era estar allí era para atento coordinar. cada que él llegaba, a qué momento iba a llegar a él para recibirlo y abrazarlo, ¿no? Amén. Y recuerden que lo que el hijo estaba diciendo no fueron cosas sencillas, fueron cosas fuertes. Está diciendo, padre, yo quisiera que tú murieras, pero no, ¿cómo se llama? No, sí. Aracelis, tienes el micrófono desactivado, corazón. Ahora sí. A ver, todavía no. Sigue desactivado. Ahora sí. Ahora se activó otra vez. Sí. Bueno, entonces hay un gran contraste. El corazón de Dios siempre quiere un corazón contrito y humilde. Es un corazón que el Señor nunca rechaza. Y nuevamente ustedes saben que esa no es mi opinión porque acabo de citar texto bíblico. Es un corazón contrito y humilde, el Señor nunca rechaza. Y eso es, el Señor está siempre en la expectativa de que sus hijos regresen a su edad. Y el Señor o sea, Dios no va a obligar a que lo queramos. Él hace todo. Él nos muestra su amor de antemano. Pero no te va a obligar a que tú lo quieras. Si tú lamentablemente quieres rechazarlo, lo vas a hacer. Eso es tuyo. Te va a doler muchísimo a él porque no quiere que te lo rechaces, no quiere que tú te pierdas. Pero va a tener su corazón abierto, sus expectativas mirando que tú regreses. Es muy común que cuando una persona hace algo como lo que hizo este hijo, los padres le digan a sus hijos, olvídate de mí, olvídate de que soy tu padre. Si te vas y haces lo que estás haciendo, olvídate de que soy tu padre. Y eso es muy, muy común, muchas veces tenemos esa actitud. Evidentemente tenemos mucho que aprender del corazón de nuestro padre. Siempre escaneando el horizonte para ver cuándo el hijo regresa. Y cuando el hijo regresa, entonces no lo humilla. Que tenía, digamos, en términos humanos, hubiesen podido decir, tiene todo el derecho a humillar. Le dice, hijo mío, bienvenido. Lo recibe con amor, lo recibe con un gran abrazo. Ni siquiera espera que el hijo llegue. Él se va corriendo. Es bellísimo. Él se va corriendo y lo abraza. Wow. Hermoso porque nosotros éramos ese hijo. Pastor, perdone, ¿cuál es el pasaje de esa parábola? ¿Cuál es la cita bíblica? Repíteme cuál particularmente, ¿cuál cita bíblica? La parábola del hijo pródigo. ¿A dónde está? Ya te lo digo. Ajá. Está Lucas 15. Sí, hay varios. Sí, está en Lucas 15. En Lucas 15. Ya
te voy a decir dónde está. Lucas 15, Prodigal Son. Déjame buscar todas las referencias, pues tengo varias. Lucas 15, del 11 al 32. Que es el único que tiene. Ya, ok, gracias. Sí. Bueno, ese es nuestro Padre Celestial. Y el hijo pródigo somos nosotros, pecadores, y tenemos que verla de esa misma forma. Hermanos, pareciera que nosotros, en algún momento, nosotros podemos decir, bueno, yo no me siento como si fui el hijo menor. Yo no me fui a derrocharme el dinero. Yo nunca le decía a Dios que se muriera. Nunca me fui con prostitutas ni nada por el estilo. Podríamos pensar de esa forma. Sin embargo, no debemos hacerlo. Sí somos ese hijo menor. Y recuerden lo que la Escritura dice sobre nuestra actitud como pecadores. Jesús dice, o estás conmigo, o estás en mi contra, ¿verdad? No hay término medio. Ajá. Porque sería como estar tibio. Exacto. Entonces, Y cuando él dice que estamos tibios, él empieza a vomitarnos de su boca. Claro. Permítame, pastor, yo le comento algo. Mire, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia es la del hijo pródigo, porque ahí nos muestra ese amor tan grande, ¿cierto? De ese padre, que si nosotros como humanos nos esforzamos y queremos que nuestros hijos estén bien, y por allá también nos dice un pasaje bíblico que si un hijo nos pide pan, nosotros no le vamos a dar un escorpión o le vamos a dar una piedra, ¿cierto? Si entonces nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, más nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Que Él nos ama de verdad y que está presto a cuando nosotros lo busquemos, aunque ya tenemos la salvación, pues que es una dádiva que no la conseguimos por nuestros propios méritos, eso ya lo tenemos muy claro, es una dádiva de Dios, pero sí tenemos que esforzarnos un poquito, o sea, de que el Padre me esté esperando no me da tampoco como la rienda de que entonces antes yo hago lo que me da la gana, porque es que como mi papito Dios está listo para cuando yo quiera arrepentirme, entonces yo voy a abusar y voy a hacer esto sabiendo que es pecado y que lo ofendo, porque hay cosas que le ofenden. Él lo dejó muy claro y por eso él dejó sus leyes y también dejó el evangelio, que es lo de salvación. Pues así entiendo yo, no sé. Gracias, Araceli. Sí, o sea, la Biblia no nos llama a nosotros a pecar de forma adrede. O sea, la comparación con el hijo menor, con el pródigo, es que es la que existe en una persona que antes no tenía fe y después llega a la fe. Porque cuando nosotros cada uno de nosotros decimos que somos los hijos pródigos, ¿por qué? Porque estuvimos perdidos, como en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestras transgresiones, éramos enemigos de Dios, lo quisiéramos o no lo quisiéramos, lo sentamos o no lo sentamos, porque antes de tener fe estábamos así. Una vez que ya el Señor nos llama a la fe, ya nos cambia nuestro estatus, pero estábamos completamente perdidos. Cada quien, como toda la Biblia describe, al todo ser humano estábamos nosotros extraviados y estábamos cortos de la gloria de Dios. Y así nos describe. Entonces, nosotros somos ese hijo pródigo. Dios no nos deja que nosotros nos acerquemos a Él después de que hagamos una serie de cosas. No es Él quien nos busca. Ustedes no me escogieron a mí, yo los busco a ustedes. Y a través de lo que Dios nos llama, Él nos restaura a su familia. Nada en nosotros. Entonces, por el contrario, el hijo mayor se considera que es igual al corazón de los fariseos, porque piensa que él sí se merece ser hijo de su padre por sus acciones. Y ahí es donde está lo que tenemos nuevamente que ver cada uno de nosotros. Por nuestros propios méritos, Señor, como dice el Salmo, si tú tomaras en cuenta los pecados del hombre, ¿quién podría estar delante de ti? ¿Quién? ¿Quién puede estar delante del Señor? ¿Alguno de ustedes? Buena suerte. Ninguno de nosotros. La respuesta, ninguno puede estar delante. Si el Señor tomara en cuenta. Afortunadamente no los toma en cuenta porque para ella los tomó en Jesucristo. Entonces cada día que nosotros avancemos
y que veamos la obra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, no es para sentirnos orgullosos, es para sentirnos agradecidos. Agradecidos con Dios por lo que está haciendo. Gracias, Padre. Sigue trabajando y ayúdame a utilizar lo que estás haciendo para el beneficio de otros, que para eso lo está haciendo Dios. Por supuesto me beneficia a mí, pero beneficia a mi familia, a todos los demás. Entonces, resumen del legalismo. El legalismo es un intento de motivar a la vida justa a través de las reglas de la ley y no del evangelio. O sea, la ley realmente cambia actitudes, cambia comportamiento. Y es muy fácil ver. Siempre les he dicho que si alguien les pone una pistola en la cabeza para que hagan algo, lo van a hacer, muy probablemente. ¿Por qué? Porque las consecuencias son terribles. Eso es ley. Pero eso no cambia el corazón. Tan pronto como esa pistola desaparezca, la persona sigue haciendo lo que estaba haciendo anteriormente. Cristo no quiere un cambio por la ley, sino un cambio de corazón. Cuando la persona dice, yo quiero hacerlo, estoy obligado a hacerlo. El legalismo lleva las cosas a los extremos, no separa el uso del abuso. En algunas cosas que Dios nos ha dado libertad para hacerlo, entonces pone normas sobre normas. Muy tal cual como en el día de reposo, los fariseos empezaron a poner normas sobre qué era trabajo y qué no era trabajo, incluyendo desamarrar un nudo no es trabajo, hacer un nudo es trabajo, o sea, por ahí el número de pasos, etc. Quizás con la buena intención, al final terminas tergiversando todas las cosas. No podemos poner ni agregar ni quitar nada de lo que la Biblia nos está diciendo. Hace un énfasis más en lo que el hombre hace por Dios que en lo que Dios ha hecho por el hombre. Entonces, quita el enfoque de lo que Jesús habla, de lo que Jesús ha hecho y prueba la Biblia. Entonces, nuevamente, la predicación de estas iglesias abunda muchísimo, es cómo es nuestro comportamiento para determinar si somos buenos cristianos. Nuestro comportamiento va a ser un fruto de fe, es importante, pero no es para que nosotros pensemos que de eso nos da un estatus mejor a Dios. Tenemos que estar agradecidos con Dios por eso. Lleva a las personas a la desesperación o a la autorrectitud o autojusticia. Entonces, si yo quiero cumplir con la ley y me doy cuenta que no puedo, soy honesto, me lleva a la desesperación, me lleva al suicidio, me lleva a cualquier cosa menos. Me lleva a la rabia contra Dios. Dios, no puedo cumplir tu ley. ¿Por qué me pones una carga tan pesada? Si no puedo. Aunque quiera, no puedo. Entonces eso es desesperante. Rompe mi relación. O por el contrario, si yo bajo la ley y pienso que la puedo cumplir, entonces lo que hago es que me siento un pequeño fariseíto que piensa que sí cumple con todas las cosas y utiliza la ley como una escalera, por lo cual nunca fue la intención de Dios. Si yo pudiera salvarme a través de la ley, ¿para qué vino Jesús a sufrir por mí? Sería absurdo. Entonces, profundicemos. Nuevamente, términos son términos generales. Pentecostal, evangélico, lo que sea. Cristiano. Cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muere, contestó, porque me uní a la iglesia, okay, he dejado de fumar, he dejado de tomar alcohol, he dejado de bailar, ya no juego cartas como jugaba antes. ¿Cómo le contestaríamos a esta persona? Analicen las respuestas y qué hacemos. ¿Está bien la respuesta de esta persona? A ver, ¿está bien lo que está respondiendo? A ver, la pregunta es,
si se le pregunta pues a un evangélico, un pentecostal, él dice, eso sería la respuesta de él. Probablemente, Sí. porque en estos nuevamente no podemos considerar simplemente una sábana, porque a veces hay grupos que dentro de cada denominación hay grupos diferentes. Y Bueno, entonces, sí, entonces sería como que él estaría pensando que va a ir al cielo porque él se esforzó por sus propios méritos. Entonces, como él se dedicó a dejar todo eso, entonces ya él se cree salvo. ¿Qué está faltando en esta cuestión? En la respuesta de este hombre está faltando algo súper importante. ¿Qué es lo que está faltando en esa respuesta? O sea, nuevamente aquí hay una... Araceli está mostrando exactamente qué está pasando en el corazón de este hombre. Está mostrando qué hay en su corazón. Porque él ha dejado de fumar. Porque él ha dejado de hacer estas cosas. Entonces ya se merece. ¿Hay un cambio en su vida? Sí lo hay. Muy bien. No necesariamente un mal cambio. Pero entonces la pregunta es, ¿vas a ir al cielo por eso? Este hombre parece decir que sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo respondemos, porque esto es muy común. Eso se llama se llama opinio legis, y es la condición del ser humano, de la naturaleza pecaminosa, de pensar que puede ir al cielo por sus propios méritos. Entonces, organicemos los puntos. Empezaríamos con la pregunta, ¿qué pasa con Cristo? ¿Dónde está Cristo en todo esto? O sea, pareciera, cuando tú dices, porque yo, ¿hacia dónde apuntan todas tus respuestas? Y la respuesta es hacia el yo. Entonces, ¿dónde está Jesucristo en toda esta cuestión? ¿Para qué vino Cristo? Entonces, ok. Muchas veces las personas no van a tener ningún problema en reconocer lo que Cristo hizo. Pero el problema está en que mantienen a Cristo por aquí lado y también sus buenas obras y sus acciones por el otro lado. Como si las dos fueran necesarias. Y solamente una es necesaria, la otra no es necesaria. Entonces hay que volver, hay que nuevamente decir, ok, alegro que tengas esto, pero esto no es una causa de tu salvación o justificación, sino solamente la obra de Cristo. Hacemos todas las preguntas. Mira, muy bueno lo que estás haciendo, y eso, entre comillas, ¿no? De repente está, nuevamente hay que reconocer, diferenciar entre el uso y el abuso de algunas cosas. Pero vamos a suponer, sí, que el hombre hacía cosas muy negativas, cambió su vida. Son cosas buenas. Ahora, el que hayas cambiado esto, ¿eso es lo que hace que Dios te perdone? ¿O es una respuesta al perdón de Dios? Es una gran diferencia. O sea, si lo estás haciendo porque eso es lo que hace que Dios te acepte en su reino, o porque al perdonarte Dios te cambia y te hace eso. El enfoque siempre tiene que estar en Jesús, no en nosotros mismos, y esa es la posición bíblica, y es la posición de todos nosotros en este grupo, porque procesamos lo que Dios quiere. Entonces, no saquemos a Cristo de la ecuación nunca, porque entonces realmente estaremos perdidos. Se trata de lo que nuestra religión cristiana no es de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en eso podemos confiar. Yo no puedo confiar en mí, sino que confío en mi Señor. ¿Cómo nos deja vulnerables? Y esto es nuevamente porque el legalismo mata, tiene consecuencias fuertes. Entonces, ¿cómo nos deja vulnerables el legalismo? ¿Por qué esto es tan importante? No todos al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Adelante, Vilma. Y por ahí nos llevan a ser, o sea, orgullosos, prepotentes, autosuficientes, y a veces no nos damos cuenta, pero yo voy siempre a la iglesia, yo voy a la reunión de oración, entonces creemos que hay méritos que nos aprueban. Y eso nos hace ser tan víctima, tan espiritualmente, yo digo a veces, tenemos que examinarlo porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque sin la gracia, sin la misericordia de Dios, no somos nadie, y todo se lo debemos a Él, solo a Él, y caemos en esa parte espiritual, el autosuficiente,
el creer que estamos bien y cuando necesitamos de la gracia cada día, cada momento, cada instante de nuestro Señor. Gracias, Vilma. ¿Sabes qué, Vilma? Eso se muestra. O sea, aunque no lo querramos, la gente lo ve. O sea, que si nosotros no estamos llenos de la gracia de Dios, de la arrepentimiento, del agradecimiento con Dios, la gente percibe eso, percibe fariseitos en todos lados. Y por eso también es que a veces las iglesias no se llenan de gente, por culpa nuestra. Porque lo que ven es personas que están como, ya, típico, o sea, llegó alguien, entonces, primera vez que entra a la iglesia, lo primero que voy a hacer, entonces yo la miro de arriba a él o a ella, de arriba abajo, luego sentirme incómodo porque resulta que quizás no vino apropiadamente vestida a la iglesia, está bien, ya, eh, ya cambiará, pero eso es lo primero que le vamos a mostrar, o sea, juzgarlo y hacer que la persona no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos esas actitudes que estamos mejor que otros, que valemos más que otros. Eso se siente. En cambio, Jesús no, Jesús vino y se aproximó a todo el mundo y de allí hizo los cambios, o sea, hizo los cambios. Bueno, realmente nos trae el agradecimiento a Dios con una vida diferente. Ya no vivimos para nosotros, sino entonces el hombre, la mujer, nosotros, cada uno de nosotros, estamos encantados en nuestra receta caminosa con nuestra autorrectitud, autojusticia. Es atractivo, nos llama la atención. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros tenemos mérito. Sentimos, en otras palabras, somos nuestro propio Dios, que fue el diablo tentó a Adán y Eva diciéndoles, ustedes van a llegar a ser como Dios. Y eso les gustó. Entonces, cuando yo muestro mi autorrectitud, mi autojusticia, mi autojustificación, yo soy mi propio Cristo, yo soy mi propio Dios. Eso es atractivo. Aquí tenemos que tener cuidado con eso. No se trata de no dejar que Dios trabaje en nuestro corazón y mostrar lo mejor de nosotros, pero hay que hacer todo por la razón correcta. El diablo espera pacientemente porque sabe que tarde o temprano la persona caerá en un pecado vergonzoso. Y cuando caigamos en un pecado, si nosotros tenemos esta actitud, vamos a hacer dos cosas. Uno, o vamos a minimizar el pecado y no lo vamos a reconocer, lo cual está muy mal porque tenemos que reconocerlo e ir a Dios con un corazón arrepentido para su perdón. O dos, nos va a caer el diablo y nos va a decir, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo puedes decir tú que eres un verdadero cristiano? Y entonces eso nos cae en la desesperación. Entonces, se nos cae el sistema. Ya no somos hijos de Dios por lo que hemos hecho. El diablo te convence de que no tienes lo que se necesita para ser un cristiano y te desespera. Y eso es muy peligroso. La solución, la gracia de Dios encontrada en el Evangelio. Esa es la solución. Tristemente, el diablo puede convencer. Son muchos los casos en los cuales yo he visto varios líderes religiosos con la mejor intención, pero que han caído en el pecado. Y lamentablemente algunos han cometido suicidio por eso. Y han cometido suicidio porque no entienden, o sea, todo lo que han predicado durante mucho tiempo. Al final del día, el diablo los convence de que, como ellos sabían más, no hay perdón de Dios. Lo mismo que hizo con Buda. Y no es así. Un corazón contrito y humilde, un corazón dócil. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y purificarnos de toda maldad. Entonces, nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, para rechazar el perdón que Cristo nos ha dado. No somos nadie. El Señor nos acepta y le decimos gracias, Padre, y le pedimos que nos ayude a seguir adelante. Entonces, la solución es la gracia de Dios encontrada en Él. Nunca en el legalismo. El legalismo desespera, el legalismo mata. Quita la salvación. ¿Cuál es el fariseísmo de hoy en día? Tienen ejemplos, ustedes los conocen, reconózcanlo, para que en amor los podamos corregir. No hay nada nuevo bajo el sol, toma las mismas formas. Simplemente identifiquémoslo y lo primero que vamos a hacer es, en amor, tratar de corregirlo.
Si en donde estamos realmente no se corrige y no se hace, entonces debemos buscar un sitio mejor donde congregarnos, porque separemos de aquellos que predican falsa doctrina, que bueno, es peligroso para eso. Pero mientras tanto, comenzamos a hacer nuestro trabajo con las personas que predican. Cuando se siente moral o espiritualmente superior a otras personas, cuando se olvida que necesitamos el perdón tanto como el más vil de los pecadores, tengamos cuidado cuando nos sentimos mejor. Como el apóstol Pablo, cada uno de nosotros tiene que decir que de los pecadores, yo soy el primero, el peor. Yo también. Ese título deberíamos pelearnos todos. Y nuevamente es un título que reconoce la situación del pecador. No simplemente que vive como pecador y que lo hace, sino que reconoce la necesidad diaria de un perdón diario. Cuando el énfasis está en lo que hacemos para Dios, en vez de lo que Dios ha hecho para nosotros, tenemos que tener cuidado con eso. Ahí son elementos de fariseo. O una mezcla de ambos. Dios abrió la puerta, nosotros tenemos que cruzar. No, Dios abre la puerta y nos llama para otro lado. Cuando motivamos por la ley, en vez del evangelio, la ley es importante, la necesitamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero esa es la parte del palo. El palo nos dice a nosotros que está mal y la condenación y todo lo demás. Pero el cambio no viene por la ley, viene por un deseo del perdón, por lo que el perdón ha generado. Un deseo genuino de decirle al Señor, gracias, Padre, ahora te voy a servir. Y cuando agregamos a las escrituras cosas que la ley no, la escritura no dice, cosas que no promete. Ambos son casos de legalismo. Ni quitamos ni ponemos absolutamente nada. No está bien. No somos, nuevamente, este es nuestro propio deseo. Eso es lo que estamos diciendo. Dios, te quedaste corto. Entonces voy a dictar doctrina. Voy a poner leyes que tú no pusiste. En el fondo yo soy Dios y puedo hacerlo. Es lo que está detrás de todo eso. ¿Preguntas? Bueno, bien. Es un tema que es importante que lo tengamos en mente, recuerden, porque no simplemente lo vemos afuera, sino lo tenemos adentro y es la forma en que el diablo nos puede ir poco a poco socavando el mensaje dulce del Evangelio. Bueno, vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, de punta a punta, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque a Él, al que no cometió pecado, el único, tú a Él lo trataste como pecador por nosotros. Te damos gracias por llamarnos a tener fe, por darnos la fe. Gracias por poner en nuestro corazón el Espíritu Santo que nos permite clamar a ti como Abba, Padre. Te queremos ahora servir, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Tú conoces nuestras deficiencias, nuestras debilidades. Y pedimos que realmente nos des una doble porción de tu Espíritu para crecer, para cambiar. Que queremos hacerlo. Que queremos vivir para ti y no para nosotros. Ayuda a que cada uno de los regalos que nos has dado, Señor, lo podamos utilizar para la construcción de tu reino. Proteja a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi familia, se les quiere mucho. Voy a publicar esta clase. Ya, aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, entonces